Hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches o buenas tardes. Vamos a estudiar en esta noche uno de los libros un poco repetitivos, podemos decirle de esta forma, puesto que historias en estos libros las encontramos en unos libros más anteriormente. Hoy vamos a comenzar con el libro de las Crónicas. Tenemos el primero y el segundo libro de las Crónicas. En los primeros capítulos podemos ver que son prácticamente pura genealogía, ¿verdad? Son varios capítulos que encontramos con puros nombres y en realidad, hermanos, creo que no tenemos mucho que aprender de todos estos nombres. Al menos que querramos ver quiénes son los hijos de Cus, Sebas, Abía, Sabná, Rama, un montón de nombres que en realidad nos llevaría toda la noche para poder leerlos. Y en realidad, hermanos, creo que no los vamos a leer, al menos si quiere leer nombres, pero lo que sí le digo es que vamos a leer puros nombres, ¿verdad? Y vamos a desarrollar, o prácticamente estoy encargado de analizar los dos capítulos del primer libro del primer libro de las Crónicas, pero en realidad, hermanos, no hay nada que aprender de estos capítulos. ¿Alguien los ha leído? Tenemos muy poco que aprender de estos dos capítulos, puesto que son puros nombres, ¿verdad? La pura genealogía. Pero vamos a estudiar, hermanos, algunos nombres que aquí sobresalen, nombres que todos conocemos, nombres que nos dejan alguna enseñanza de alguna forma. Así que elegí algunos nombres para que usted y yo, pues, compartamos, ¿verdad?, la vida de estas personas o estos personajes que aquí se mencionan. Dice el capítulo 1, en el primer libro de las Crónicas, en el versículo 1 dice el título, descendientes de Adán. Dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Estos son los descendientes de Adán, ¿verdad? ¿Quién falta aquí? ¿Quién falta en la descendencia de Adán? No. ¿No está Caín? ¿Abel? ¿Cainán es Caín? Porque si vemos en la creación, ¿verdad?, los descendientes fueron Caín y Abel, los hijos que tuvo Adán y Eva. Pero aquí está Adán, dice Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora, yo quiero, hermanos, que ustedes me ayuden a pensar, porque prácticamente es lo que vamos a hacer esta noche, a hablar de estos personajes. Pero no los vamos a ver todos porque nos llevaría demasiado tiempo para buscar información acerca de estos personajes que aquí encontramos. Este, hermanos, es un resumen de todos los personajes que sobresalieron desde el principio de la creación, podríamos decir que hasta el diluvio. O sea, de todos estos personajes es un resumen, ¿verdad? O sea, los que más sobresalieron en aquel tiempo. Pero hablemos un poquito acerca de Adán. Adán, hermanos, un hombre, podríamos decir, afortunado, el primer hombre que Dios creó. El primer hombre que vivió sobre la tierra. El primer hombre que Dios formó. El primer hombre que tuvo esa suerte, dijéramos, de pararse sobre la tierra y de ver todo lo que Dios había creado. No sabemos, hermanos, a qué edad Adán fue creado. ¿Qué cree usted? Un más o menos. Porque Adán no fue creado niño.
Según la Biblia, lo que nos da a entender, cuando Dios creó a Adán, ya aparece una persona adulta, una persona que ya pensaba muy bien las cosas. La Biblia no menciona que era un niño, tampoco dice que era un adulto, pero por lo que da a entender de lo que cuando él le hablaban, de lo que él entendía, da a entender que ya era un adulto. No tenemos una fecha, una edad, pero sí llegamos a entender que ya era un adulto cuando Dios lo creó, cuando Dios lo formó. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que Adán no nació. Adán fue creado. Y de ahí venimos todos, ¿verdad? De esa creación venimos todos los seres humanos. Ahora, todos somos, hermanos, la creación de Dios. Todo el mundo. Muchos dicen, no, yo soy hijo de Dios. Es que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Somos hijos del mismo Dios. Pero si vemos, hermanos, Dios creó al hombre. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son entonces los hijos de Dios? Podríamos decir que todo mundo o todo ser humano sobre la tierra es creación de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho, nos ha dado vida. Pero los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Los que están bautizados? Ok. ¿Alguien más? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ese es un versículo. Ese es un versículo clave para esta pregunta. Hermanos, porque si vamos allá afuera y le preguntamos si son hijos de Dios, claro que somos hijos de Dios. Esa es la frasecita común que oímos siempre, que todos somos hijos de Dios, creados por el mismo Dios. Pero el versículo que usted acaba de mencionar, ese es uno de los versículos claves para entender esto. Si vemos en Juan capítulo 1 y su versículo 12, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Un versículo bastante conocido. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Alguien lo tiene? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias. Miren, hermanos, qué bonito versículo. Dice que a todos los que le recibieron, y aquí entra lo que dice nuestra hermana Regina, los que somos bautizados, los que le hemos recibido, los que hemos conocido, los que estamos de acuerdo en obedecer su palabra, a eso les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos entonces en términos espirituales, el Hijo de Dios no nace, el Hijo de Dios se hace, ¿verdad? O sea, si una persona es inconversa y quiere ser hijo de Dios, puede serlo. O sea, se hace. Pero si mis padres son cristianos y yo nazco bajo un hogar cristiano, yo no soy cristiano. Yo puedo crecer y mis padres son cristianos, pero yo no soy cristiano. No nazco siendo cristiano, yo me hago cristiano. Entonces, el versículo dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Dios creó al hombre, según nuestro versículo, que fue Adán, ¿verdad? O Dios creó a Adán y de ahí venimos todos. Ahora, esto, hermanos, lo sabían muy bien los apóstoles, los profetas, toda la generación hasta hoy sabían todo esto. Hablando del primer hombre. Por ejemplo, Pablo se lo dice a los romanos, ¿verdad? Hablando acerca de Adán, que por el hombre entró el pecado al mundo. ¿Hablando de quién? De Adán. Todos conocían estos relatos. Este fue, hermanos, Adán. Adán, hermanos, vivió, ¿cuántos años vivió Adán? No. Hagamos memoria. Traigo esto, hermanos, porque en realidad nuestro capítulo no tiene mucho de qué hablar. Así que analicemos la vida de estos personajes. ¿Cuántos años vivió entonces?
vivió 930 años. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos años le gustaría vivir a usted? ¿100 años? Ya en ese tiempo, una persona de 100 años, hermano, ya es demasiado, ya es bastante. Y digo ya es bastante porque nuestras fuerzas ya no nos dan, ¿verdad? Como que nuestra generación ya no está adaptada a vivir mucho tiempo. Nos deterioramos muy rápido. 60, 70 años, 80 años, 100 años. Wow, es demasiado. 150. Pero Adán, hermanos, vivió 930 años. Qué bonito, ¿no? Una gran vida. Imagínense cuando Adán celebró su cumpleaños del año 500. Hoy cumplió 500 años. Qué bonito. ¿Cómo? No, el tiempo ha sido igual. El tiempo ha sido el mismo. Yo creo que la gente duraba más, sus fuerzas tardaban más, costaba que se pusieran viejos, ¿verdad? O quién sabe, pero el tiempo ha sido igual. Pero la voluntad de Dios era que estos personajes vivieran tanto tiempo. Y una de las razones era porque el mundo tenía que agrandarse, ¿verdad? No había gente en el mundo. Ahorita vemos millones sobre el mundo que ya no cabemos. Pero en aquel tiempo había muy poca gente. ¿Se recuerdan cuando Dios hizo a Eva? Le dijo que se reprodujeran, que llenaran el mundo. Entonces ellos tenían que vivir mucho tiempo. Ahora, si nosotros ahora en nuestro tiempo vivimos muchos años, la tierra se va a llenar de personas. Demasiada gente, ¿verdad? ¿Iba a decir algo? Dice, porque con su furor somos consumidos y con su ira somos juzgados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros no. Porque todos nuestros días se inclinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. No es mucho tiempo. Esos tiempos creo que son los que, cuando se escribieron estos libros, los que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Ya no son muchos años, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Ya estudiamos a Adán. Vamos a brincarnos a un personaje más. ¿Alguien quiere decir algo acerca de Adán? ¿No? Brinquémonos a otro personaje y encontramos a Enoc. ¿Quién era Enoc? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea de quién era Enoc? Enoc, hermanos, es un personaje bastante interesante y no hay mucha información acerca de Enoc. Pero lo que sí sabemos que Enoc es un poco misterioso, digámoslo de esta forma. Enoc, hermanos, dice que vivió con Dios, ¿verdad? O sea, fue un hombre fiel, un hombre que hizo o cumplió los mandamientos de Dios. Enoc, hermanos, no hay mucha información acerca de Enoc. Su padre se llamaba Jared y tuvo un hijo que se llamaba Matusalén. Enoc, hermanos, llama la atención la forma de cómo Enoc muere. ¿Cómo murió Enoc? No murió. Enoc no murió. No murió. Y esto es lo que hace un poco misterioso a Enoc, porque Enoc no murió. No murió, dice que se lo llevó Dios, ¿verdad? Como quien dice, de repente desapareció. Se lo llevó Dios. Pero también tenemos a... ¿Quién otro desapareció? ¿Quién otro no murió? Elías. Pero Elías es un poco diferente en el sentido, bueno, se lo llevó Dios, pero Elías dice que fue llevado en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Elías fue llevado, ¿verdad? Pero al igual desapareció, al igual que no. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿cuál era la relación de estos personajes con Dios para que se los haya llevado de esta forma? En la Biblia encontramos nosotros los profetas, por ejemplo,
los apóstoles. Hablemos del apóstol Pablo, un hombre que murió por el evangelio, dio todo por el evangelio. Pero ¿cómo no desapareció como Enoc o Elías? O sea, qué tan especial, qué tan importante era la relación de ellos con Dios para que Dios se los haya llevado de esta forma. Tenemos profetas, hermanos, que al igual dieron todo por seguir los mandamientos de Dios. Sin embargo, ellos no fueron llevados de la misma forma. ¿Cómo vivirían estos hombres delante de Dios? Serían, no sé, muy obedientes, algo que no entendemos. Y esa fue la voluntad de Dios, ¿verdad? De cómo ellos se fueron, ¿verdad? Porque no murieron. Pero lo que podemos ver es que todos los demás que hay, que han dado todo por las cosas de Dios, ellos no fueron llevados de la misma forma. Así que este fue Enoc, y tuvo un hijo que se llamaba Matusalén. Hablemos de Matusalén. Matusalén, hermano, se le da importancia por su edad. No hay mucha información acerca de Matusalén, pero Matusalén fue un hombre que vivió mucho tiempo. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿975? No. ¿Alguien más sabe cuánto vivió Matusalén? El hombre que más ha vivido sobre la tierra es Matusalén. El único que menciona la Biblia. Tal vez hubieron más, pero no los menciona la Biblia. Así que el único que encontramos, 969 años. Un poquito más que Matusalén, de Noé, Adán, perdón. O sea, una gran cantidad de años, ¿verdad? Hermano, él me iba a decir algo, lo vi con el micrófono. ¿No? Ok. Hermano, ¿en dónde dice que... ¿Cómo? ¿En qué capítulo dice que... El de Enoc lo encontramos en Génesis capítulo 5. Perdón, no. Déjeme ver si lo anoté. No le tengo el versículo, hermano. Es en el 5, Génesis 5, 24. Gracias. Y dice, caminó pues Enoc con Dios. Y ahí está lo que preguntaba, hermano. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Prácticamente Dios se lo llevó, ¿verdad? De la nada desapareció, ¿verdad? Ahora, el de Elías, tendría que buscárselo, hermana, pero creo que eso lo hemos leído en los estudios que hemos estado teniendo los miércoles, ¿verdad? Conforme hemos ido avanzando, hemos visto todo esto. Así que este es prácticamente un recordatorio de lo que las crónicas nos están enseñando, puesto que no tenemos mucho que ver en estos capítulos, ¿verdad? Estábamos con Matusalén. Decía que Matusalén vivió 969 años. Luego tenemos a otro personaje que es Abraham. Sí sabemos quién es Abraham, ¿verdad? ¿Alguien que no sepa quién es Abraham? Abraham, hermanos, ya hemos estudiado mucho todo esto en los libros anteriores, hemos visto todo esto. Que al principio se llamaba Abram, ¿verdad? Dios le cambió el nombre. Por alguna razón Dios le ha cambiado el nombre a muchos personajes y Abraham era uno de ellos. Abraham, hermanos, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa que iba a ser padre de muchas naciones. ¿Por qué se conoce como el padre de la fe? ¿Qué hizo Abraham? Quizás hizo muchas cosas, hermanos, que no podemos nosotros ver o que aparezcan en la Biblia, pero lo que aparece en la Biblia acerca de Abraham, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Por qué se conoce como el padre de la fe? Uno de ellos fue porque no le negó su hijo a Dios, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? La voz de Dios prácticamente salió de su parentela sin saber a dónde. Ese es otro caso bien importante, Ajá. ¿verdad? Porque si bien es cierto, Abraham viviendo en su tierra muy a gusto,
Y viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Que te tienes que ir de tu tierra y de toda tu gente, tu parentela. ¿Pero a dónde iba? ¿Qué hizo Abraham? Comenzó a preguntar, hey, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Qué llevo? ¿Qué llevaría usted si le dijeran, sal de tu casa? Si dijeras, tienes que evacuar tu ciudad. Bueno, agarra todo lo que puede, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a ir? Pero Abraham, hermanos, no preguntó. Abraham se fue. Sin preguntar, ¿esto es qué? Fe. Ahora, el caso que usted menciona acerca de su hijo, ¿quién era su hijo? Isaac, ¿verdad? Cuando Dios le dice, Dios, hermanos, le había hecho una promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchas naciones. Pero resulta que Abraham solo tenía un hijo. Y ese no era el hijo de la promesa. Este era Ismael. Ahora, Abraham, hermanos, no tiene hijos, ya está un poco avanzado de edad, y Dios le dice, te voy a hacer padre de muchas naciones. Luego tiene su hijo, que se llamaba Isaac, y Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que me sacrifiques a Isaac. Pero como Abraham no dijo, Señor, pero ¿y qué pasó con la promesa? Y no, que voy a hacer de la promesa, ¿dónde está? Abraham, hermanos, sin mediar palabra, agarra a su hijo y lo lleva al sacrificio. Esto se llama fe. O sea, Abraham, hermanos, no estaba pensando en lo que Dios le había prometido. Abraham simplemente obedeció la voz de Dios. Y eso creo, hermanos, que es una de las enseñanzas que nosotros podemos tomar como cristianos. Simplemente obedecer la voz de Dios. Algunos comenzamos a cuestionar la Biblia, pero ¿por qué la Biblia no menciona esto? ¿Por qué la Biblia no dice esto? Dejémoselo a Dios. Simplemente obedezcamos lo que la Biblia nos enseña, punto. El resto Dios sabrá qué pasa más adelante. Algunos dicen, bueno, ¿cómo será el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Por qué al cielo? ¿Que de dónde tomó a Caín su esposa? Cosas, hermanos, que nosotros no nos sirven. La curiosidad de nuestra mente, queremos saber todo, pero ¿saben cómo se llama eso? Duda. Porque no estamos creyendo lo que Dios nos dice, o a veces dicen, no, pues la Biblia se contradice, en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra. Abraham, hermanos, es un gran ejemplo a seguir y hasta hoy se conoce como el padre de la fe. Precisamente por estos casos. La Biblia, hermanos, nos dice que si nosotros obedecemos tendremos una vida eterna, ¿verdad? Que es lo que todos buscamos. Pero a veces hacemos lo contrario a lo que Dios nos enseña. Es como si la duda entrara en nosotros y decimos, bueno, tal vez no es así. O nos salimos, nos apartamos. Muchos desafortunadamente optan por apartarse completamente de los caminos de Dios. Esta no es fe. Abraham, hermanos, no preguntó nada. Él simplemente obedeció lo que Dios le dijo. Abraham, hermanos, era hijo de Taré. No se conoce el nombre de su madre, pero fue un ejemplo de fe para nosotros y aprender de él en cuanto a la fe como cristianos. Tanto así que hasta hoy se considera como el padre de la fe, ¿verdad? Este fue Abraham. Su hijo Isaac y su hijo Ismael, ¿verdad? Que más adelante vemos que cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Dios no permite que lo haga. Dios simplemente quería ver si lo hacía y sí lo iba a hacer. Pero Dios lo detuvo y ya no se llevó a cabo el sacrificio. Ahí se notó, se vio la fe que este hombre tenía en Dios, ¿verdad? Sigamos. ¿Alguien quiere agregar algo acerca de Abraham? Hermano, y si alguno le dijeran, a ver, sacrifica a tu hijo por Una gran pregunta. Nadie lo haría. pues se supone que sí tenemos fe, pero a sacrificar a un hijo y demostrarle a Dios. Creo que nuestra fe como
No sé, pero ellos, al igual que nosotros, eran personas. Abraham era una persona como nosotros. Abraham no era alguien diferente, él era como cualquier hombre de la tierra. Pero yo creo que nadie lo haría. A veces no queremos ni sacrificar tiempo. ¿Sí? No queremos ni sacrificar lo que tenemos o tiempo para Dios, que queda un hijo. Pero miren, Abraham no se rehusó. Le dijo a su hijo, vamos a, no sé cómo dice la historia, se lo llevó al campo, llevaban leña, y dice el hijo, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Él le dice, no, pues Dios proveerá. Ahora, miren hermanos, la fe de Abraham. O sea, le dijo al hijo, Dios va a proveer, no te preocupes, sabiendo que va a sacrificar su propio hijo. Pero al final no lo hace. Es una gran fe de este hombre. Pero él no sabía que no lo iba a hacer, solamente que Dios le paró las manos para que no lo matara. No, Abraham iba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? No, definitivamente. No sabía que Dios lo iba a detener para que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Pero él iba dispuesto a hacerlo, tanto así que puso a su propio hijo a cargar la leña, ¿verdad? Para hacer el sacrificio. Vamos a seguir. ¿Alguien quiere agregar algo? Hermano, Díganme. a Abraham se le dio la promesa que iba a ser padre de multitud. En la Biblia del lenguaje, en versión internacional, multitud de naciones. O sea que Dios ya tenía ahí previsto la iglesia. Ya estaba en la mente de Dios. Ajá, porque en el Nuevo Testamento nosotros venimos a ser, dice, como Abraham. Entonces, la iglesia no es algo que apareció después, como muchos cuestionan, ¿va? Después de tanto tiempo alguien lo inventó. Sino que en el plan de Dios ya venía, en la promesa, la multitud de naciones. Entonces, juntos nosotros, hermanos, hay hermanos de México, de El Salvador, ahí se cumple la multitud de naciones. Venimos a ser hijos de Dios de diferente nacionalidad. Sí. Sí, hermano, prácticamente Dios, la mente de Dios es grandísima. Las intenciones de Dios, nuestra mente no alcanza a discernirlas. Desde ese tiempo Dios conocía que la iglesia iba a existir. Y de aquí en adelante Dios sabe qué va a pasar de aquí a miles de años en adelante. Así que nuestra mente no nos alcanza a discernir cómo Dios piensa. Esta es una mínima parte de lo que Dios quiere que el hombre obedezca. Pero los planes de Dios no se conocen, ¿verdad? Vamos a seguir. Estamos en Abraham. Ahora, también tenemos a Isaac. Este le encontramos en el versículo 28. Dice los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Tenemos a Isaac. Isaac, hermanos, también es un personaje bastante importante en la historia. ¿Quién era Isaac? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Hijo de Abraham. Isaac, hermanos, era el hijo de la promesa. Y es por aquí, hermanos, por donde viene el caminito, podríamos decirle, hacia nosotros. Desde ahí viene el hilito, ese caminito, ¿verdad? Por Isaac. No por Ismael, no por otros personajes, sino por Isaac. Isaac, hermanos, fue el padre de Jacob y Esaú. Estos dos eran hermanos, ¿verdad? ¿Quién era más viejo? ¿Cómo? No, estamos hablando de Jacob y Esaú. ¿Esaú? ¿Cuánto tiempo cree usted que le llevaba? Segundos tal vez, ¿verdad? Ellos eran gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacob eran gemelos. Pero Esaú nació primero. Dijéramos el más viejo, unos segundos tal vez más viejo, ¿verdad? Luego nació Jacob. Su madre se llamaba Rebeca. Personajes, hermanos, bien importantes para nosotros.
Isaac, hermanos, es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de muchas naciones, de muchos pueblos. Isaac, hermanos, es interesante porque es casi sacrificado por su padre, ¿verdad? Lo que hablábamos de Abraham. Es el que casi está medio muerto, digámoslo de esa forma. Estuvo a punto de ser sacrificado. Isaac, hermanos, es un personaje que nos lleva directo a las 12 tribus de Israel. Esto es Jacob, ¿verdad? Pero hablemos un poco acerca de Jacob. El tiempo se nos está yendo. Y este hermano lo encontramos allá en el capítulo 2. Dije que no íbamos a leer porque son muchos nombres, así que ya terminamos el primer capítulo. Bien rápido, ¿verdad? En el capítulo 2 del primer libro de las Crónicas. Hermano Elmer, ¿qué dice? El versículo 1. Sí. Gracias, hermano. Aquí encontramos prácticamente los hijos de Jacob, ¿verdad? Los hijos que Jacob, ¿cuántos dice? ¿Cuántos tuvo? Estuvo Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Todos estos eran hermanos de Jacob. Pero eran hermanos solo de padre. No eran todos hijos de la misma mamá. Todos estos hermanos son hijos de varias madres, ¿verdad? Puesto que Jacob era el padre de todos, pero la mamá no era una sola. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jacob le robó la bendición a su hermano? A su hermano Esaú. Se hizo pasar por Esaú para recibir la bendición. Compró la primogenitura de su hermano. Pero a mí me llama la atención cuando Jacob roba la bendición. Jacob, hermanos, dice que era un hombre de casa. No le gustaba salir. Era un hombre muy recogido, como decimos, ¿verdad? De casa. Pero su hermano no. Era un hombre de cacería, un hombre que le gustaba cazar. Por lo tanto, su padre amaba más al que le gustaba cazar que al que se quedaba en casa. Pero su madre amaba más al que estaba en casa, puesto que estaba con ella. Y de esa forma, hermanos, para no alargar mucho la historia, Jacob, o la madre de Jacob, le da ideas a Jacob sobre cómo robar la bendición de su hermano. Ahora, ¿por qué estoy repitiendo esto? Porque aquí viene la vida de Jacob y sus 12 hijos. A Jacob, hermanos, se la hicieron de la misma forma. Jacob, hermanos, fue enviado a la ciudad de donde vivía el hermano o su tío, ciudad que se llamaba Harán. Ahí vivía su tío. Entonces, cuando llega, su tío le dice: bueno, Jacob, has venido a mi casa, vas a trabajar conmigo, ¿cuánto vas a ganar? ¿Qué dice Jacob? ¿Alguien se acuerda? Jacob dice: bueno, ya que quieres pagarme, ¿sabes qué? Me gusta mi prima, porque era su prima, era hija de su tío. Me gusta Raquel, me gusta mi prima. Y le dice a su tío: bueno, a cambio de que se la dé a alguien más, está bien, te la voy a dar a ti. Pero tienes que trabajar 7 años, te la tienes que ganar. Yo no sé los que estamos aquí cuánto se han ganado esa esposa, cuánto han trabajado. Hermano, diga. ¿No lo casaron primero con la hermana mayor? Sí, para allí iba,
¿verdad? Porque Raquel, hermanos, era la menor. La mayor se llamaba Lea. Pero a Jacob le gustaba la hermana menor, que era Raquel. Ahora, cuando se llegan los 7 años, el padre le da la hija, pero le da ¿a quién? A Lea, a la mayor. No, pues Jacob se sintió morir, pues a mí la que me gusta es la más pequeña, ahora me dieron la más grande. Bueno, por orden, en aquel tiempo la cultura era de que los grandes se casan primero y después los chicos. Entonces, le tuvo que dar a la hija mayor. Este hermano me recuerda a lo que él hizo con su hermano, ¿verdad? Hizo cheating. Aquí se la hicieron a él. Lo engañaron, ¿verdad? Él engañó a su hermano robándole la bendición. Ahora se la hicieron a él. Lo engañaron, ¿verdad? Le dieron la hija mayor y él quería la menor. Bueno, si quieres la menor, tienes que trabajar otros 7 años. Trabajó 14 años con su tío para llevarse a la mujer que quería. Pero al igual, hermanos, él tuvo hijos con las 2 hermanas. Y de aquí es donde nacen todos estos hijos. Cada hija, Lea, que se llamaba una, Raquel, que era la que él quería, cada una de ellas tenía una sierva, ¿verdad? Alguien que le servía. Incluso a Jacob tuvo hijos con ellas, excepto con Raquel, porque Raquel era estéril. Raquel no podía tener hijos. Entonces, de estas 3 mujeres, de Lea y las sirvientas, una que se llamaba Silpa y la otra que se llamaba... bueno, no anoté la otra. Pero Silpa se llamaba una de ellas, ¿verdad? Entonces, de estas 3 mujeres, él tuvo los 12 hijos. Bueno, 13 hijos. Porque tuvo una mujer llamada Dina. Eran 13 hijos los que él tuvo, pero solo se cuentan los 12, ¿verdad? Como las 12 tribus, los que iban a tener descendencia. Pero de aquí, hermanos, viene a las 12 tribus de donde iban a nacer naciones de personas, ¿verdad? O sea, aquí es donde se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que de él iba a ser padre de muchas naciones. Y lo fue, ¿verdad? Y dentro de todas esas naciones, hermanos, porque cada hijo se hizo una nación con el tiempo, fueron tribus, y desde ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, es como decía al principio, es un caminito que venía siguiendo y por algún lado tenía que pasar. Ahora llegamos a Jacob, donde podemos ver las 12 tribus y ahí a todos conocemos la historia de ahí en adelante. ¿Qué pasó con los 12 hijos? ¿Cómo llegaron a esclavizarse allá en Egipto? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? Y a todos creo que conocemos muy bien toda esta historia. Es bonito, hermanos, recordar todo esto porque nos refresca la mente de saber cómo es que tanto que se menciona que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, que la tribu de no sé qué. Al estudiar todos estos capítulos podemos darnos cuenta de cómo todo esto funciona. Yo tengo amigos que me han preguntado, oye, ¿por qué la Biblia menciona que el pueblo de Dios, qué es eso? Que el pueblo de Egipto. A veces explicarlo en un par de minutos es complicado, porque uno quisiera llevarlo punto por punto para que puedan entender todo esto, pero es imposible por el tiempo, ¿verdad? Pero los que hemos venido a los estudios tenemos la idea de cómo está funcionando todo esto de las 12 tribus que nacieron de un solo hombre llamado Jacob, ¿verdad? También tenemos, bueno, creo que son todos los personajes que anoté. ¿Alguien quiere agregar algo a estos personajes? Ya sea de Adán, de Matusalén o de los personajes que hemos tocado. Hermano Almer. Hermano, con respecto a Raquel, tuvo 2 hijos. Era estéril, pero Dios le dio la bendición de tener a José y a Benjamín. ¿Sí tuvo al final? Sí, y murió de parto al dar al último prácticamente a luz a Benjamín. Por eso Isaac quería tanto A José, sí. Le hizo su chamarra de colores. Oye. Era el hijo de la amada, el primogénito de la amada Raquel.
Ok, entonces sí tuvo 2 hijos. Ujú. ¿Quién dijo que fue? José y... Benjamín. O Benjamín es el otro, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere agregar algo? Terminamos con estos 2 capítulos que no los leímos porque no hay nada que aprender, ¿verdad? Sin embargo, hay cositas que ver acerca de los nombres, por lo menos, ¿verdad?